A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF y el canal 29.1 UHF Digital, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. Un día como hoy. En el puerto de Bayona, una mañana invernal en el siglo XV, las pocas personas presentes aquella madrugada no podían creer lo que sus ojos veían. De en medio de la bruma, surgía sin previo aviso una figura fantasmagórica, pero altiva, que extendía sus velas airosas a la suave brisa mañanera. No se alcanzaban a escuchar los gritos, pero toda la tripulación estaba sobre cubierta, agitando sombreros y trapos y hasta sus propias camisas deshilachadas, en un gesto de euforia. Todos creían ya muertos a aquellos viajeros que habían partido hacía 8 meses, a la más arriesgada e histórica de todas las aventuras que el ser humano pudiese emprender. La nave que llegaba era la Carabela La Pinta, al mando de Martín Alonso Pinzón. Llevaba algunas baratijas, unas pocas piezas de oro, 4 guacamayas y 6 indígenas medio desnudos, temblorosos, exhibidos como animales raros en aquella mañana invernal. Fue en el puerto de Bayona, España, cuando por primera vez Europa supo de nuestra existencia, aunque todavía no tenía nombre para nuestro continente, y sucedió un día como hoy, 1 de marzo de 1493. Las principales noticias del día. Titulares. La Amazonía pierde 1.660 hectáreas de selva por la minería. Ministro de Gobierno Henry Cucalón critica el informe del caso Encuentro. Petroecuador reinicia bombeo de petróleo por el Sote. Los editoriales serán de Rafael Ollarte, juicio político presidencial. Roberto Aspiazu, a defender la democracia. Noticias del día. La Amazonía pierde 1.660 hectáreas de selva por la minería. Las actividades de minería para extraer oro en Ecuador han arrasado con 1.660 hectáreas de selva en 4 provincias de la Amazonía: Napo,
Orellana, Zamora Chinchipe y Morona Santiago. En poco más de 5 años, el Ecuador ha perdido 1.660 hectáreas de selva, el equivalente a 2.325 campos de fútbol. Así lo confirma una reciente serie de artículos técnicos desarrollados por investigadores de la Fundación Ecociencia y del proyecto Monitoring of the Andean Amazon Project. Para demostrar el impacto de la deforestación por la minería de oro, los investigadores trabajaron con mapas satelitales. Las imágenes obtenidas y estudiadas entre el 2017 y el 2022, según cada caso analizado, evidencian cómo la cobertura forestal va perdiendo terreno. A su vez, esta se sustituye por piscinas para extracción de minerales o vías de acceso para el desplazamiento de maquinaria pesada. Uno de los casos más impactantes se encuentra en el bosque protector Cuenca Alta del río Nangaritza, ubicado en Zamora Chinchipe. Las imágenes satelitales demuestran que desde el 2018 se han perdido 545 hectáreas de cobertura vegetal a lo largo del río Nangaritza. En la zona hay concesiones mineras que se encuentran en la etapa de explotación, sin embargo se ha detectado actividad extractivista irregular por fuera de las concesiones. El gobierno de Ecuador anunció el 26 de enero que declararía la minería ilegal como amenaza para la seguridad del Estado. Ha transcurrido más de un mes y todavía no se ha emitido el decreto ejecutivo para emprender estas acciones. El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, critica informe del caso Encuentro. El ministro de Gobierno acudió este miércoles 1 de marzo a la Comisión de Enmiendas de la Asamblea, donde se analizan las reformas para la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna en apoyo a la Policía Nacional, y calificó de mamotreto al proyecto de informe de la Comisión Ocasional del caso Encuentro, que recomienda el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. A criterio del funcionario, el documento de 221 páginas que recomienda un juicio político al presidente Guillermo Lasso Mendoza no tiene ni pies ni cabeza, sin valor jurídico ni valor vinculante. En todo caso, señaló que si ese mamotreto llega a ser aprobado, deberá ser argumentado y motivado. Aclaró que la eventual presentación de un juicio político debe cumplir con la presentación de requisitos como la entrega de firmas 46, un dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional y un informe de sustanciación de la Comisión de Fiscalización del Parlamento. Cucalón enfatizó que no está en duda la capacidad de fiscalización que tiene la Asamblea para controlar y fiscalizar las acciones del Ejecutivo, pero eso, sin sustento alguno, en base a puras conjeturas y suposiciones, querer catalogarlo, endilgarlo como traidor a la patria, me parece uno de los actos más infames que se hayan escrito en las páginas de la historia política ecuatoriana. Petroecuador reinicia bombeo de petróleo por el SOTE. La petrolera estatal Petroecuador reinició la operación del sistema de oleoducto transecuatoriano SOTE tras concluir los trabajos de reparación del ducto. Esto, luego de que hace 8 días un tramo de esta estructura se dobló hasta casi romperse producto del desmoronamiento de las márgenes del río Márquer, ubicado en el cantón amazónico del Chaco, en Napo. El oleoducto estatal SOTE, con capacidad para transportar 360,000 barriles diarios, recorre 497 kilómetros desde la ciudad amazónica de Lago Agrio hasta el terminal marítimo de Balao, en la provincia de Esmeraldas, desde donde se exporta el petróleo. Actualmente el SOTE está bombeando 13.750 barriles por hora, por lo que en las próximas horas se espera reiniciar progresivamente los pozos que fueron apagados en los campos de la Amazonía tras la declaratoria de fuerza mayor. La petrolera estatal declaró la fuerza mayor el 23 de febrero del 2023 y con eso suspendió las exportaciones de petróleo. Esta decisión permite a Petroecuador evitar sanciones por parte de las empresas del exterior a las que vende petróleo. Otras 2 estructuras petroleras resultaron dañadas en la zona del río Márquer. Se trata del oleoducto de crudos pesados OCP, que transporta unos 151,000 barriles de petróleo desde la Amazonía hasta la terminal de OCP en Esmeraldas. Además, resultó dañado el poliducto Chuchufindi-Quito, que tiene una capacidad de transporte de 8.500 barriles diarios de combustibles, como diésel, gasolina base y gas de uso doméstico. Entrevista del día.
Este miércoles 1 de marzo en Radio Sucesos estuvo presente Rafael Armendáriz, él es gerente de transporte de Petroecuador, hablando sobre la situación del sector petrolero y del SOTE. Escuchemos lo que dijo. Cuéntenos usted cuál es la situación del momento en cuanto a la situación del petróleo ecuatoriano. Importante comunicar, ayer a las 7:20 o 19:20, 7:20 p.m. iniciamos las operaciones de arranque del SOTE y recuperamos ya la operación del sistema de oleoducto transecuatoriano. A las 0 horas del día de hoy, o sea, empezando el día, estuvimos con una rata de 13.000 barriles hora. Hoy estamos con 13.700 barriles hora, que es la operación normal del oleoducto. Es decir, estamos ya bombeando 330.000 barriles de crudo desde Lago Agrio hasta Esmeraldas. ¿Está reabierto entonces? ¿Está operativo? Estamos operando ya con operación normal. La paralización del oleoducto transecuatoriano y del poliducto se produjo ¿qué día y hasta qué día y cuánto significó eso en no sacar, cuántos barriles se detuvieron? Bueno, el poliducto justo paró y el oleoducto el miércoles 22 a las 11:40. ¿No? Entonces, bueno, esto hay que importar, aprovecho para informar. Lo importante acá es que nosotros no tuvimos rotura, pero hicimos una para prevenir justamente que exista luego un derrame o un problema en la operación. Las dos líneas del oleoducto SOTE y el poliducto se quedaron, digamos, de alguna forma colgadas sin las estructuras civiles de cimentación que permiten operar de forma segura. Entonces, esto es un grave riesgo a la operación y tomamos la mejor decisión, que es precautelar el ambiente, precautelar la naturaleza y suspender las operaciones para poder establecer la estructura, la obra civil necesaria como para que tener una operación segura. Nos ha tomado, y yo puedo decir que menos de los 7 días, iniciamos ayer a las 7:40 y estaría calculando más o menos rápidamente unos 6 días y medio, menos de 6 días y medio inclusive, en restablecer la operación en el SOTE. El poliducto lo estamos trabajando, esperamos en 2 días más tener la operación completa ya del poliducto Shushufindi-Quito. Bueno, importante, Rafael, ahora respecto a toda esta situación, ¿cuánto se calculan en pérdidas para el país por el hecho de esta ruptura y además de dejar de exportar petróleo? A ver, no tengo todavía el dato hasta la fecha, más o menos yo creo que van a ser alrededor de unos 600.000 barriles de petróleo que se dejaron de producir. Y no voy a decir de bombear porque de cierta forma nosotros tenemos en Lago Agrio una capacidad de 2 millones de barriles de almacenamiento. Y lo que hicimos es no apagar todos los pozos, sino ir llenando el almacenamiento que tenemos, tanto en el SOTE como en algunos campos de producción. Entonces no hemos bajado toda la producción, pero hicimos un plan emergente de bajar o apagar los pozos que se pueden recuperar rápidamente, justamente para no afectar a la producción de petróleo, ¿no? Ahora, esa producción estuvo almacenada en todos los, digamos, en todos los contenedores que tiene Petroecuador. ¿No hubo ningún tipo de problema? No, ventajosamente eso trabajamos de manera coordinada entre las gerencias de Petroecuador. Tuvimos un plan coordinado para ir bajando la producción de manera que no se llenen los pozos, de que no haya, digamos, un apagado abrupto, que es el que daña generalmente la producción. De todas maneras, siempre bajar la producción puede traer luego problemas en el inicio. Hay trabajos de workover, de acondicionamiento de pozos, que toman un poquito de tiempo, pero, digamos, manejado el riesgo es la mejor forma de hacer las cosas. Bien, ahora, Rafael, entiendo que esta es la tercera ocasión en que el país declara la fuerza mayor desde febrero del 2020, cuando inició este proceso erosivo en el río Coca. Ya se había hablado de la necesidad de construir una variante definitiva al SOTE y del poliducto Shushufindi-Quito. ¿Y qué ha pasado con eso? ¿Por qué ha tardado tanto tiempo, 3 años, en que, bueno, no se ha construido en realidad la variante definitiva y lo que se ha dado son soluciones parches?
Le voy a contar, y yo creo que también es importante que todos sepan cómo funcionan las cosas, ¿no? A ver, para poder nosotros hacer una variante, necesitamos realizar estudios de ingeniería. Y más o menos el tema es, hoy el oleoducto está por el lado derecho del río viniendo desde el lago Agrio, ¿no? En ese sentido, sabemos que el avance del socavón avanza hacia ese lado, y lo lógico es irse al lado izquierdo. Entonces, esa lógica nosotros ya la hemos comunicado y todo el mundo conoce y la ha hablado, pero sin embargo, esa solo es una decisión. Luego uno tiene que establecer cuál es la ruta, cuál es la calidad del terreno, del piso, hacer estudios geotécnicos, hacer estudios hidráulicos. Y precisamente nosotros el 3 de febrero, o sea, hace casi un mes, ya hicimos una difusión con las empresas que proveen los servicios de estudios de ingeniería. Estamos yendo a contratar la ingeniería conceptual, el estudio de prefactibilidad para que nos digan cuál es el trazado. Hasta mañana nos van a presentar las proformas para nosotros tener ya un estimado del costo de estos estudios de ingeniería. Y para, no sé, de aquí a un mes y medio estaremos saliendo con el contrato. Y solo por comentarle, mire, son 428 kilómetros cuadrados de superficie que se tienen que cubrir en esos estudios. Es un trazado de cerca de 65 kilómetros que debería irse al otro margen del río. Es un estudio hidráulico para ver si es que la bomba, las bombas que están en el salado se mantienen en este lado del río o pasan al otro, o hay que hacer cambios en los motores, cambios en el tipo de bombas. O sea, es un estudio completo de ingeniería, ¿no? También en Radio Sucesos, la mañana de este miércoles, Jimena Ron, abogada constitucionalista, habló sobre las causales que permitirían llamar a juicio político al presidente de la República. Más o menos se esperaba que el informe recomiende el juicio político al presidente. Digo, se esperaba por la orientación política de esta comisión. Pero por traición a la patria y por todas las causales que se anotaron, ¿qué le pareció? Es algo que ya veíamos venir, además porque ya habían dado visos de que eso iba a pasar. De hecho, algunos de los asambleístas de la comisión ya habían señalado que la posibilidad de la recomendación, de la posibilidad de que la recomendación sea de juicio político al presidente de la República. Ya sabíamos, lo que no teníamos claro, ni ellos lo tenían claro, eran cuáles iban a ser las causales por las que podían presentar esa recomendación. Y por ahí apuntábamos un poquito quien hacía un análisis del tema que quizás la causal que podría haberse ajustado si es que se lo analizaba correctamente y las pruebas daban, ¿no es cierto? Era la causal 2 del 129, del artículo 129 de la Constitución. La causal 1 era un poco más forzada. Y ahora, digamos, el haber establecido tanto la causal 1 como la causal 2 del 129. Y dentro de la causal 1, el delito de de traición a la patria, sí llama un poco la atención o está llamando un poco la atención de la ciudadanía. ¿Por qué? Bueno, yo creo que es importante señalar algo. El juicio político del presidente de la República cambió el escenario del que teníamos en la Constitución de 1998. Entonces ahora tiene como dos grandes candados, y ese primer candado, primero, es que la conducta del presidente de la República o del vicepresidente se ajuste a un delito penal, ¿no? Por eso es que las tres causales tienen que ver con delitos contra la seguridad del Estado, delitos contra la administración pública como cohecho, concusión, peculado, etcétera, y los delitos de lesa humanidad. Digamos, este encuadre o este enmarcamiento en un delito es muy complicado de demostrar dentro de un juicio político. Entonces, ese es el primer gran filtro. Y el segundo gran filtro es el análisis que tiene que hacer la Corte Constitucional, el análisis de admisibilidad. Entonces, en el encuadrarlo dentro de la primera causal, sí hacía necesario que la Comisión Ocasional identificara dentro de los delitos contra la seguridad del Estado un delito dentro de ese capítulo. Y decidieron irse por traición a la patria, porque ninguno otro les calza. Si las locuras que plantea este informe son legales, pasa.
Si se ajustan a la forma, más bien. Exacto. Si se ajustan a la forma, pasan. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional lo único que va a hacer, y eso está en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, es contrastar la actuación con la causal que establece la Constitución, pero no hace un análisis de si realmente el presidente cometió traición a la patria. No puede la Corte hacer ese análisis. O no puede hacer un análisis de si realmente el presidente cometió peculado o está envuelto en temas de peculado. No, porque eso no le corresponde. No es tanto así como que la Corte lo para. Es posible que la Corte, si hace un análisis exclusivamente de forma y nota que se adecúa a la causal, nada más, o sea, que la comisión ocasional sí tomó una de las causales del 129, no tendría forma de ¿Así frenar. se ha forzado y así sea una barbaridad lo que se plantea? Es que en los juicios políticos yo creo que es necesario hacer una diferenciación en lo que es un juicio a nivel judicial, ¿no es cierto? Y uno político, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando hacemos un análisis judicial, sí hacemos un análisis, digamos, más exhaustivo, más apegado a la norma de si alguien cometió no peculado, por ejemplo, o de si alguien cometió no concusión. En un juicio político eso es un poco más complejo, precisamente porque lo que se hace en el juicio político es tener los votos. Nada más que un análisis real de lo que ocurrió o no. Veamos un poco las cosas que argumentan en este informe. Primero, el tema de darle poder al presidente de la empresa, del DEMCO, de la empresa coordinadora de empresas públicas, en este caso, Hernán Luque, no es porque el presidente lo quiso hacer, es porque lo manda la ley. Reforma de 2017 de las empresas del sector público, de la ley del sector público. Claro, esto de aquí sí es necesario tenerlo claro, ¿no? El juicio político tampoco es una patente de corso, digamos, por decirlo de alguna forma. Tampoco es que es posible plantear lo que sea sobre cualquier argumento, porque en el juicio político, por lo menos del presidente y del vicepresidente, las reglas son un poco más estrictas, un poco más severas, precisamente porque lo que estamos definiendo detrás es del orden democrático. Entonces, lo que van a tener que hacer después de este informe presentado por la comisión es que un asambleísta presente el pedido de juicio político con las firmas de respaldo y las pruebas necesarias. Es decir, los elementos probatorios de que realmente hay esta vinculación, por lo menos directa del presidente con los actos, tanto con la designación de Hernán Luque, por ejemplo, en el caso de la causal segunda, como del tema de narcotráfico en el caso de la causal primera. Entonces, tampoco se trata de decir cosas por decir si no las podemos demostrar. Entonces, sí que habría que determinar si existen o no esos elementos probatorios que por lo menos hasta ahora no tenemos certeza porque no hemos revisado el informe definitivo. Y dos, habría que establecer si con esos elementos probatorios el CAL, por ejemplo, le va a dar paso al pedido de juicio político de presentarse el pedido por parte de un asambleísta. Luego vendría el segundo gran filtro, que es la Corte Constitucional. Yo señalo que el análisis que hace la Corte Constitucional es un análisis de forma, ¿no es cierto? Es un análisis solamente de contrastar la posible infracción con la causal, pero este criterio puede ser cambiado por la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque este criterio fue sentado por la Corte Constitucional en sus composiciones anteriores. Esta nueva composición puede cambiar de criterio e ir un poco más al fondo, sí que podría. Entonces, ahí podría haber un filtro que también detenga este tema. Y el tercer gran filtro es de conseguir los votos, ¿no? Que también pero bueno, pareciera fácil. No pareciera fácil, pero en temas de la Asamblea Nacional nunca hay certeza si se tiene o no se tienen los votos para un tema de una envergadura como destituir un presidente de la República. Solamente para terminar, doctora, dígame usted o explíquenos un poco. Traición a la patria, ¿qué significa? Yo creo que es el único delito el que encontraron posible plantear frente al capítulo de seguridad del Estado, si ustedes revisan el capítulo de seguridad del Estado del COIP, porque ese, insisto yo, es el primer candado, el haber dicho que un juicio político al presidente tiene que ajustarse un delito. Antes no era así, antes era más abierto. Tiene que inobservar la Constitución, entonces era mucho más abierto. En el programa Quito TV estuvo presente Sandra Hidalgo, ella es concejal electa del Distrito Metropolitano de Quito y habló acerca de la puesta en práctica de la propuesta de campaña. Escuchemos lo que dijo. Tenemos el día de hoy la presencia de Sandra Hidalgo, ella es concejal electa del Distrito Metropolitano de Quito por la circunscripción Centro. Bienvenida, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Muy buenos días, David, y muy buenos días a todos quienes nos escuchan esta mañana. Todo bien, David, como le comentaba,
pues hemos llegado a la concejalía, estamos volviendo al territorio, porque las demandas de la ciudadanía, las necesidades continúan, cada día crecen, pues, y estamos como siempre, junto a la gente. Usted llegó por la Alianza UIO, así se denominó, ¿no? La Alianza UIO, Unidos, Incluyentes y Organizados. Así es. Esta alianza ha conseguido prácticamente 4 concejales, ¿no? Ya de acuerdo a datos confirmados, prácticamente 1 por cada circunscripción. Efectivamente, así es. Estamos en el norte con Andrés Campaña, en el sur con Fidel Chamba, en parroquias rurales con Cristina López y yo, Sandra Hidalgo, que soy concejal por la circunscripción centro de Quito. Correcto. Háblenos un poquito y rapidito de quién es Sandra Hidalgo. Sandra Hidalgo es una abogada en libre ejercicio, pues yo estudié Derecho y desde muy joven me dediqué a la defensa de personas de bajos recursos que no tenían para costear un abogado. Especialmente esto lo realicé en el campo penal. Íbamos al penal García Moreno a atender a personas privadas de libertad que sus juicios pues dormían el sueño de los justos, nadie se los movía y se quedaban muchas veces presos más tiempo de lo que finalmente se les ponía de condena. Entonces ahí se hizo un gran trabajo con otros compañeros de la Universidad Católica, ayudamos a muchísima gente y esto nos permitió entrar en contacto con realidades sociales sumamente duras. Ya estoy hablando de tantos años atrás y estas realidades lamentablemente se han ido manteniendo a lo largo de todos estos años. La realidad ha cambiado muy poco y pues bueno, como le decía, ese fue un trabajo que me comprometió mucho con la comunidad y desde ahí jamás he dejado de trabajar por los que más necesitan, por la gente que requiere que un abogado le apoye, le ayude para salir de situaciones complicadas. Pues ese ha sido básicamente mi trabajo y pues también en el ejercicio profesional en otras áreas del derecho, porque pues hay que subsistir, sacar adelante a la familia. Así es, por supuesto. No, entonces esa ha sido mi trayectoria y también bueno, nosotros venimos de familia de políticos y esto nos llevó hace algunos años, exactamente en el 2012, a fundar el movimiento Suma, de la cual actualmente soy la vicepresidenta nacional. Y también a través de esta actividad política me he conectado mucho con la comunidad, con las necesidades de la gente, y yo me he recorrido toda la ciudad en los últimos años, ciertos lugares del país también, conversando y viendo cómo podemos de alguna manera solucionarle la vida a la gente. Fui a partir del año 2017 asambleísta alterna por el distrito de parroquias rurales, ahí también se hizo un trabajo muy interesante. Qué bueno. ¿Qué es lo primero que hay que hacer apenas usted se siente ahí como edil, a pesar de que el trabajo ya lo vienen ahorita desarrollando, precisamente eso, para solucionarle la vida a la gente, como usted lo dijo hace un momentito? Estimado David y quiteños que nos escuchan, las necesidades en Quito son innumerables y de diferente tipo. En el campo económico, en el campo social. Usted me preguntaba qué es lo que primero queremos hacer. Poner la casa en orden, tal vez primerito, no sé. Sí, parte de eso, bueno, también es poner la casa en orden. Eso más bien ya va por la gestión del alcalde, no, que es el que está a cargo pues del municipio. Nosotros en particular en el tema de la concejalía, que es una de las primeras cosas que quiero hacer yo, en vista de lo que hemos podido observar y escuchar durante la campaña en estos días, ver un poco cómo está el tema de la mitigación y prevención de riesgos en la ciudad. Y voy a lo concreto. Por ejemplo, en el barrio de la Comuna, todos recordarán que en febrero del año pasado pues hubo el aluvión que fue terrible, ¿no? Y ahí están las cosas como en stand-by y nosotros hemos estado ahí, la gente tiene muchísimas demandas, hay familias que por la posición de sus casas todavía están en alto riesgo, casas donde vive esta gente, casas más alejadas de los sitios más vulnerables, podríamos decir. Entonces, una de las primeras acciones que vamos a hacer es pedir, hacer un diagnóstico de esta situación en la comuna concretamente y ver por dónde podemos empezar a trabajar urgentemente, porque está en juego la vida de la gente. Y está en stand-by, dice usted, es decir, no se ha hecho mayor cosa. Se han hecho algunas cosas, es complicado también porque ¿qué es lo que sucede? Hay algunas familias que definitivamente deben ser reubicadas, porque sus viviendas están en pésimo estado y en sitios muy vulnerables que con una acción de la naturaleza no necesariamente muy fuerte, sus vidas están en peligro, pueden morir realmente, ¿no?
Ahí hay dificultades porque nosotros hemos conversado, pero muchos no quieren la reubicación y ahí se vuelve un problema porque hay que trabajarlo. Ellos no pueden seguir en esos lugares. Definitivamente hay que trasladarles a otro lugar. Y ahí vamos a tener que hacer un trabajo de mucha coordinación con los propios vecinos, ¿no? Pues y explicarles que definitivamente tienen que salir por seguridad de ellos, de sus familias y hasta de sus bienes, porque tienen sus bienes y no los quieren perder, obviamente. Entonces, prevención y mitigación de riesgos sería uno de los primeros pasos. Eso es lo primero que yo quiero hacer, porque hay necesidades urgentes en varios sectores de la circunscripción centro. En otros sectores también, por ejemplo, altos de la ciudad, la gente nos ha solicitado, hay que poner taludes para evitar que se produzcan precisamente Acaba de pasar en Zambisa, ¿no? Sobre el parqueadero de... Exactamente, ¿quién hubiera creído que en Zambisa nunca ha habido ningún problema? Y hacia arriba todavía hay un montón de construcciones que están colgadas prácticamente en la ladera. Exactamente, vea, lo mismo ocurre algo similar, que queremos, como le decía, colocar taludes en todo lo que es el sector de Toctiuco, La Libertad, porque sin esos taludes, Dios no lo permita, puede también ocurrir una desgracia. Entonces, en esto, como le decía, pese a que las necesidades de la ciudad son enormes y de diferente tipo, yo creo que, bueno, lo primero es la vida de las personas. ¿Ya? Y esa va a ser una de nuestras primeras acciones, atender en esto como miras a la prevención de que hayan pérdidas de vidas humanas, de bienes materiales, primero la gente, y pues eso es lo primero que me parece tenemos que hacer. Así es, la plata que se pone en prevención prácticamente es inversión. Es totalmente inversión en la gente, en las vidas humanas, pues en la vida de los quiteños. Así es, algo que todo mundo habla es el tema seguridad, ¿no? Esa es una necesidad que nos cubre o que la tenemos todos prácticamente. Claro, en todos los planes de trabajo la seguridad es primordial, todos los concejales, porque ya hemos conversado, apuntamos a eso, es una de las grandes prioridades de Quito, tal vez yo diría la primera en realidad, porque a partir de la seguridad usted puede desarrollar lo demás, puede desarrollar la actividad económica, la actividad turística, todo lo demás. Se van activando, claro, los distintos sectores. Claro, se van activando los distintos sectores, exactamente. No es competencia del municipio, pero se puede hacer cosas, por supuesto, por la seguridad. Indudablemente. A mí siempre me decían en campaña, tú hablas de seguridad, pero no es competencia del municipio, peor de los concejales. Sí, pero nosotros como concejales y el municipio no le puede dar la espalda a la ciudadanía, y nosotros tenemos que tomar acciones en lo referente a la seguridad. Y fíjese que el municipio sí puede actuar en diferentes áreas. Por ejemplo, la iluminación de espacios públicos, de parques, de calles, la recuperación de espacios públicos. Un espacio público recuperado se vuelve bonito y agradable para la convivencia ciudadana. Y la convivencia ciudadana definitivamente aleja la delincuencia. Si hay gente reunida, divirtiéndose, paseando con sus familias, ya los delincuentes van a pensar dos veces si es que se meten a ese sitio a hacer sus fechorías. Entonces, el municipio sí puede tomar acciones. También en el tema de apoyar las alarmas comunitarias. Las cámaras de videovigilancia con identificación facial son acciones que puede tomar el municipio. Otra cosa muy importante, en muchos barrios hay las alarmas comunitarias y los botones de pánico. Pero ¿qué es lo que sucede? En algunos casos no funcionan. Nosotros vamos a estar vigilantes de que todos estos equipos funcionen adecuadamente, porque si no están de adorno y la ciudadanía está en la indefensión, ¿ya? Y otra cosa fundamental, que las alarmas comunitarias, los botones de pánicos estén comunicados con el ECU 911, que trabajen combinadamente. Porque hay que articular esas acciones. Hay que articular eso, porque ¿qué es lo que sucede? Suena el botón de pánico, los vecinos salen a sus balcones, a sus ventanas, a veces arriesgándose, bajan a la calle, y que, o sea, aparte de ver que los ladrones se van corriendo, no pueden hacer nada más. Entonces, debe haber definitivamente una articulación con el ECU 911 y con la Policía Nacional para que se prevenga y de ser caso se coja presos a los delincuentes y se les siga el juicio respetando el debido proceso y todo eso, pero sobre todo protegiendo a la ciudadanía. Los vecinos por sí solos no pueden hacer nada, necesitan definitivamente de la Policía Nacional. Entonces, todas esas acciones nosotros vamos a estar articulando desde la concejalía, apoyando todas las acciones que la Secretaría de Seguridad del municipio tome en beneficio de la ciudadanía. Estamos conscientes de que esa es la prioridad y definitivamente por ahí tenemos que empezar. Así es.
Los concejales, básicamente, y así se dice, tienen que dedicarse a legislar y a fiscalizar. Exactamente. Dentro de la legislación, ¿qué planes, qué ordenanzas es lo que se propone de parte de Sandra Hidalgo y por supuesto de parte de lo que es el movimiento UIO, que lo plantearon en campaña y que ahora lo van a llevar por supuesto al Consejo, esperando que, y así debería de ser, tenga la aceptación por supuesto del resto de concejales y del alcalde? Sí, exactamente así es, David. A ver, en tema de legislación municipal, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Ordenanzas que permitan la reactivación del comercio, la reactivación del turismo en nuestra ciudad. Usted sabe que el centro histórico es un tesoro no solo de Quito, sino de todo el Ecuador. Reactivándose la economía en la capital de la República, esto va a permitir que se reactive también en todo el país, ¿no? Entonces nosotros tenemos ordenanzas para la reactivación del turismo, la reactivación económica, empezando esto desde el corazón de la ciudad, que es el centro histórico de Quito. Queremos hacer el centro histórico un centro histórico vivo, que se mantenga en movimiento la mayor parte del día, que la gente pueda ir, disfrutar, llevar a sus parientes, a sus amigos de otros países, a conocer y a maravillarse con todo lo que tenemos en la ciudad, nuestro patrimonio físico, la gastronomía, la artesanía que se fabrica aquí en la ciudad, todo eso es muy atractivo para los extranjeros y para gente nacional también, para los ecuatorianos. Entonces queremos reactivar el centro histórico, el turismo en toda la ciudad. Lo mismo ocurre aquí, lo propio en la Mariscal. La Mariscal tiene que reactivarse también económicamente y también en temas de turismo, de diversión, de espectáculos, de que la gente pueda salir a disfrutar. Es una buena oportunidad, además, la Mariscal, de que se haya perdido prácticamente la actividad que había, que se terminó convirtiendo en una actividad y en una zona roja, ni siquiera rosa, pero qué bueno que más vale eso se haya pagado para ver nuevamente con una actividad ya un poco, digamos, más decente, si lo podemos decir así. Totalmente. Así es, mire, en la Mariscal usted va y ya temprano ya está todo cerrado, es deprimente. Nosotros lo hicimos en la campaña, tanto en la Mariscal como en el centro histórico, que además son zonas turísticas especiales y que merecen un tratamiento especial por parte del municipio. No hay el plan de centro histórico, el plan de la Mariscal, y todo eso tenemos que, ya está listo. Es cuestión de que haya voluntad política en el Consejo Metropolitano para que entre en aplicación inmediata, ¿no? Y como usted dice, tanto la pandemia, que ha traído pues tantas secuelas y ha aumentado la delincuencia y todo eso, hay que sacar una oportunidad de esta situación difícil que se la vive ahora, para reactivarse y para volver a renacer, ¿no? Que se vuelva a reactivar toda esa actividad que había en el centro histórico, en la Mariscal, pero como usted dice, ya con políticas adecuadas de seguridad, eliminando todo lo que es la delincuencia y personas que pues no contribuyen para nada al desarrollo de estos espacios, ¿no? Se pueda reactivar todas esas actividades, que la gente vaya a disfrutar, se quede hasta más tarde, divirtiéndose sanamente, ¿no? Así es. Que hay muchos espacios cerrados y eso, créanme, que da dolor de corazón ver que la gente invirtió, que tuvo sus ilusiones de tener su negocio, de dar trabajo a otras personas, y están locales abandonados, locales cerrados. Eso no se puede permitir en la capital de la República, que además es patrimonio cultural de la humanidad. Un turista viene y ve todo cerrado a las 8 o 9 de la noche, tiene que ir a guardarse en el hotel. Eso no puede suceder, ¿ya? Muchas veces usted de noche quiere salir a comerse algo, hoteles están cerrados, no hay atención, porque pues la ciudad está muerta. Está muerta. No hay un solo ciudad. Policía en la calle, por ejemplo, ¿no? Poquísimos, realmente, como usted dice, prácticamente no se ve. ve. Yo el día domingo fui desde la Marina de Jesús hasta la Mena, todo el recorrido, y de vuelta no había nadie. Si aquí pasa algo, no hay pasa nadie. nada. Lo mismo, ni municipal ni nacional. Exactamente. Yo, por ejemplo, paso de aquí y le vengo a ver a mi mamá que vive por aquí cerca, me regreso a mi casa, yo vivo en San Juan, y paso por la Foch, por la Mariscal, todo botado, una que otra persona que se ve que es persona en situación de calle, ¿no? Uno que otro vendedor muy, ¿cómo le digo?, muy sencillo, arriesgándose a que le pase algo con sus pequeñas ventas, y en realidad ni un policía, y la ciudad abandonada, o en manos de personas en situación de calle o de la delincuencia, que pues lejos de contribuir al desarrollo de la ciudad, más bien ahuyentan las actividades. Entonces eso es lo que nosotros queremos entrar a reactivar. Se pueden hacer ordenanzas, vamos a hacerlas para la reactivación económica, y una de ellas,
es algo muy importante que ya se dio y que nosotros vamos a impulsar este programa, que es el programa del empleo joven. Siempre ha habido analfabetos, pero la incultura y la ignorancia siempre se habían vivido como una vergüenza. Nunca como ahora la gente había presumido de no haberse leído un puto libro en su jodida vida, de no importarle nada que pueda oler levemente a cultura o que exija una inteligencia mínimamente superior a la del primate. Los analfabetos de hoy son los peores porque, en la mayoría de los casos, han tenido acceso a la educación. Saben leer y escribir, pero no ejercen. Cada día son más y cada día el mercado los cuida más y piensa más en ellos. La televisión cada vez se hace más a su medida. Las parrillas de los distintos canales compiten en ofrecer programas pensados para una gente que no lee, que no entiende, que no pasa de la cultura, que quiere que la diviertan o que la distraigan, aunque sea con los crímenes más brutales o con los más sucios trapos de portera. El mundo entero se está creando a la medida de esta nueva mayoría, amigos. Todo es superficial, frívolo, elemental, primario, para que ellos puedan entenderlo y digerirlo. Esos son socialmente la nueva clase dominante, aunque siempre será la clase dominada, precisamente por su analfabetismo y su incultura, la que impone su falta de gusto y sus morbosas reglas. Y así nos va a los que no nos conformamos con tan poco, a los que aspiramos a un poco más de profundidad, un poquito más, hombre, un poquito más, un poquito más. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Editorial. Juicio político presidencial, artículo de Rafael Ollarte publicado en Diario El Expreso. El enjuiciamiento político del presidente de la República solo se puede dar por los delitos contra la seguridad del Estado, de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito y de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia. Al tratarse de delitos penales, para evitar que se acuda al argumento de la presunción de inocencia, el que solo se desvanece con la declaratoria de culpabilidad mediante sentencia ejecutoriada, la Constitución establece que no será necesario el enjuiciamiento penal previo para proceder al juicio político, el artículo 129, inciso 2. Por el contrario, todo proceso penal al jefe de Estado exige la previa autorización legislativa, artículo 120, número 10, para impedir que los asambleístas se inventen la causal o que hagan interpretaciones extensivas. Este presidente tortura al pueblo con sus políticas y por eso vamos al juicio político. La Constitución exige una calificación previa de la Corte Constitucional, la que debe dictaminar si los hechos imputados se subsumen efectivamente a la infracción invocada, aunque no si la responsabilidad está probada, lo que corresponde a la Asamblea. Una comisión de la Asamblea está investigando una serie de irregularidades y se habla de vincular el jefe de Estado en ellas. Esas conclusiones, buenas o malas, no exoneran el requisito de que la acusación constitucional debe ser presentada por 1/3 de legisladores y con todos sus requisitos de fundamento y prueba. Cosa extraña, la Constitución no impide que el presidente, al activarse de un juicio político en su contra, disuelva la Asamblea ejecutando la mal llamada muerte cruzada. Error u omisión a la medida del correísmo que entonces dominaba la constituyente, vacío que ahora se les devuelve como boomerang. Asimismo, nada impide crear una causal de muerte cruzada, originando desmanes para invocar la grave crisis política y conmoción interna para destituir al presidente, la que no exige dictamen de la Corte Constitucional. Pero, otra vez, el jefe del Estado puede, con los mismos hechos, disolver a la Asamblea antes de que logre procesar su destitución.
Artículo de Rafael Ollarte publicado en Diario El Expreso. A defender la democracia, Roberto Aspiazu, El Universo. Una nueva intentona de golpe de Estado está en marcha. De un lado, el correísmo desde la Asamblea Nacional opera el juicio político en contra del presidente Lasso. Por el otro, la CONAIE se moviliza para calentar las calles. El fin convergente es derrocar al mandatario legítimo. ¿El resultado del 5 de febrero los faculta acaso para obrar por mandato popular? Desde luego que no. Que una mayoría de ecuatorianos se haya pronunciado por el no en la consulta promovida por el gobierno no quiere decir que apruebe una maniobra que contraviene la institucionalidad democrática. El protervo juego responde al interés común de Correa e Issa de asaltar el poder violentando las formalidades constitucionales que norman su ejercicio en derecho. El informe de la Comisión Ocasional del Caso Encuentro, que será una versión Chucky 7, apuntará a las causales constantes en el artículo 129 de la Carta Política por concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito, distinto a las del 130 por grave crisis política o conmoción interna, que tiene la limitante de requerir un dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional. Nominalmente, un freno. Anticipando la eventualidad de que el juicio en la Asamblea active la muerte cruzada por parte del Ejecutivo, el curaca o cacique de poncho rojo ha amenazado que jamás permitirá que Lasso pueda gobernar por decreto durante 6 meses hasta la realización de elecciones anticipadas que volvería a caotizar el país, bloqueando carreteras y asaltando el Palacio de Carondelet. En sus maquinaciones revolucionarias no le importa la letra muerta de la Constitución de Montecristi, curiosamente promulgada por sus aliados de coyuntura. La sociedad ecuatoriana está condenada a tolerar al agitador que nunca ha sido sancionado por los múltiples delitos cometidos durante las azonadas de 2019 y 2022 y que continúa actuando con impunidad, desafiando la ley y el orden público. El presunto incumplimiento de los acuerdos pactados con el gobierno es un mero pretexto. Es bien conocido que dichas concesiones han sido no solo generosas, sino excesivas. La clave del complot desestabilizador será el citado informe parlamentario que seguramente vinculará al círculo íntimo del presidente Lasso con la mafia albanesa, hipótesis que no pasa de ser una teoría de conspiración sin pruebas concluyentes. Un caso acotado de corrupción de un exfuncionario del gobierno y un operador empresarial convertido por efectos de la especulación en redes sociales en una ficción que distorsiona la búsqueda de la verdad y de la justicia. Los más experimentados y respetados investigadores periodísticos han coincidido en esta opinión. ¿Cuál es el interés de empresarios, obreros, artesanos, agricultores, jefes de familia, amas de casa, etcétera, ante esta pugna de poder que enfrenta a la oposición y al gobierno? Naturalmente, la paz y el orden, el derecho al trabajo, a la libre movilización, a mantener actividades productivas y logísticas, además de aquellas relacionadas a la enseñanza de los jóvenes. Lamentablemente, vivimos en un país donde se subestima el concepto de democracia, mientras se sublima la protesta social, una inversión del sistema de valores que nos condena a padecer una crónica inestabilidad política. Roberto Aspiazu, El Universo. Noticias internacionales. En Grecia, 36 muertos confirmados y 66 heridos hospitalizados en un choque de trenes. Un choque de trenes en Grecia deja al menos una treintena de muertos y más de 80 heridos, según informaron las autoridades locales. El accidente se produjo entre un tren de pasajeros y uno de mercancías la noche de este martes cerca de la ciudad de Larisa, en Grecia Central, a unos 300 kilómetros al norte de Atenas. Las primeras estimaciones del gobierno griego apuntan a un error humano, ya que al parecer los dos trenes estaban circulando en la misma vía. Sin embargo, también existe la posibilidad de que uno de los trenes haya descarrilado e invadido la vía contraria. Al menos 3 vagones se incendiaron tras el incidente. El tren de pasajeros circulaba entre Tesalónica y Larisa, llevaba unos 300 pasajeros a bordo cuando se produjo la colisión. Los equipos de rescate acompañados del ejército continúan sus labores para liberar a los pasajeros atrapados en los vagones y se teme que aumente el número de muertos.
Ucrania envía más soldados a Bakhmut para repeler la ofensiva rusa. La ofensiva rusa en la ciudad de Bakhmut pone bajo presión al ejército de Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky ha decidido enviar más efectivos a esta localidad estratégica luego de reconocer que los combates se han recrudecido. Allí la lucha es calle por calle. І, на жаль, такі ежедневно. Тобто у нас на вільно такого дня немає, щоб не було евакуації хлопців, які загинули, тіл, щоб доставили додому, щоб якось стараємося всіма ресурсами, можливостями вивезти людину, яка загинула, яка віддала своє життя. En los últimos días, las fuerzas rusas han cambiado su estrategia. Ahora se dedican a rodear y cortar el paso a Bakhmut en lugar de asaltarla directamente. Aunque Zelensky haya apuntado que la situación es difícil en la ciudad, ha asegurado que las bajas del enemigo son numerosas. Pese al peligro, los soldados ucranianos se muestran valientes. Полностью оптимистично настроен. Не только Бахмут и Крым, и все остальное надо забрать. Когда? Дайте чем. Покажите куда. Y все. Mientras tanto, en las calles de Tallinn, en Estonia, se exhiben pruebas de que la guerra en Ucrania continúa. Se expone un tanque ruso destruido que será trasladado después al Museo de Guerra del país. La policía estonia ha informado de enfrentamientos entre ucranianos y partidarios del Kremlin tras la exhibición. El Parlamento de Finlandia aprueba por abrumadora mayoría la adhesión del país a la OTAN. El Parlamento de Finlandia ratifica la candidatura de su país para ingresar en la OTAN. Con una abrumadora mayoría de 184 votos a favor y solo 7 en contra, la Eduskunta daba el penúltimo paso para lograr la adhesión del país nórdico a la Alianza Atlántica. Tan solo faltaría la ratificación del presidente, Sauli Niinisto, antes de que la propia OTAN confirme el ingreso. El Parlamento mueve así fichas sin esperar a que lo haga Suecia, ni tampoco el visto bueno de dos miembros de la alianza, Hungría y Turquía. Aunque no se esperan excesivos problemas por parte de Budapest, el voto a favor de Ankara sigue siendo el obstáculo a superar. Este mismo lunes, el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu, confirmaba que el problema reside en el hecho de que la candidatura sea conjunta entre Finlandia y Suecia. Y es que si bien el gobierno de Recep Tayyip Erdogan no vería con malos ojos la entrada de Finlandia en la OTAN, sus problemas diplomáticos con Estocolmo complican hoy por hoy la entrada de Suecia. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. El ecuavóley
básquetbol, box, tenis de mesa, taekwondo, esgrima, levantamiento de pesas y muchos deportes más tienen ahora espacios y canchas funcionales que privilegian como ningún otro canal de televisión estos deportes. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.